Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muchas gracias, buenos días por estar aquí con nosotros en una aventura de fe. Qué gusto saludarlos una vez más. Mi nombre es Erika León. Un gusto saludarlos a todos los hermanos de la diócesis de Cuautitlán y la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Bienvenidos a todos en esta aventura de fe que vamos a tocar hoy. Me da mucho gusto que compartamos hoy esta aventura y me gustaría que fueras también escribiéndome a través de los comentarios. Recuerda que es bonito también para mí escuchar, nutrirme de lo que ustedes también me aportan para que de esa manera también todos aprendamos, yo sea una de ellas, la primera que aprenda. Hoy tengo un tema muy bonito en base a lo que estamos ya viviendo todos, que es la Cuaresma. Ya iniciamos ese tiempo de preparación, ese tiempo de arrepentimiento, de conversión. Y bueno, como todos sabemos, hemos iniciado también los retiros en las diferentes parroquias, retiros de Cuaresma, que hacen que nos vayamos preparando para vivir este encuentro, ¿verdad? Que salimos de nuestras esclavitudes, que salimos del pecado, para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Hoy quiero decirte que tengo un programa basado en un retiro de Cuaresma que yo viví hace ya 8 días y fue una experiencia bastante gratificante, bastante bonita, me hizo reflexionar también a mí en muchas cosas, pero no me quise quedar con ese mensaje y más lo trae uno fresco, quise compartirlo con todos ustedes, porque ahí mismo conocí a quien nos impartió este gran tema, que fue Fray Rufino María Grandés, que es el que tú ves aquí en la pantalla. Lo vas a encontrar incluso en las redes sociales. Es una persona con una sabiduría verdaderamente enorme, eh, magnífica, que inspira. Él es un ejemplo y testimonio de vida, de esas personas que en lugar de decir vive y deja vivir, él es de vive e inspira a vivir. Él inspira a vivir. Y su mensaje quisiera que no se perdiera, ¿no? Que lo pudiéramos rescatar. Y por eso hoy yo me di a la tarea de tomar todas esas notas que él nos dio en ese retiro y preparar este tema. Así que espero no modificar mucho la esencia de lo que él quiso darnos en ese retiro y espero poder compartir de la manera más breve pero también sustanciosa lo que él quiso darnos a entender, porque eran pensamientos de él, él así lo estableció, que eran pensamientos de él. Entonces, sabiendo que son sus pensamientos y sabiendo que él tiene siempre cosas muy hermosas para nosotros dentro de esa sabiduría, hoy vamos a iniciar esta catequesis que él nos va a compartir prácticamente desde uno de sus poemas, porque también nos compartió, él es escritor de muchos poemas, y hoy vamos a hacer esta oración a través de ese poema que él nos compartió ese día, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Éramos tristes esclavos, como aquellos en Egipto, presa de duros trabajos, sin el gozo de ser hijos. Esclavo de mi persona, a merced de mis caprichos, o más esclavos aún al poder de los instintos. Esclavo de mi figura, para salvar mi prestigio, y lejos de la verdad, para saberme a mí mismo. Pero hay un Dios redentor, que es mi Padre compasivo. Tú podrás abandonarme, mas yo estoy siempre contigo. Y dentro una voz decía: ven al desierto conmigo. Era Jesús. Yo notaba y acepté tan dulce aviso. Y con Jesús, sin temores, yo bajé a mi propio abismo, vi la verdad y el perdón y todo aquello en su sitio. Para vivir en verdad, los hijos hemos nacido. La verdad es libertad. El Señor lo ha prometido. La verdad es el amor.
que en Jesús está encendido. La verdad está en la cruz, donde dio el postrer suspiro. Y en la tierra prometida, que es la iglesia en la que vivo, Jesús viviente me ha dado la misión de ser testigo. Él vive en el Evangelio y también en sus ministros. Mi parroquia es mi familia, en una fe renacidos. Que el amor sencillo y puro, con ayuda y sacrificio, y con la mutua acogida, sea el signo de discípulos. Ayer y hoy y mañana, Jesús que ama es el mismo. Y en esta Cuaresma y Pascua, sin clamor es nuestro grito. Apiádate de nosotros, Jesús, oh Dios amantísimo, y en tu santa bendición seremos siempre benditos. Amén. El autor es Fray Rufino María Grandés, es hermano menor capuchino, y como te comenté, es la persona que tú ves en la pantalla y el que nos compartió el retiro. Y él nos hablaba de 3 momentos bien importantes que debemos de vivir en la Cuaresma, y uno de ellos es la esclavitud. El siguiente paso sería el desierto y por último la tierra prometida. Así que yo voy a abarcar estos 3 puntos, pero en 3 diferentes programas. Por eso hoy lleva por nombre mis esclavitudes. Y vamos a ver cómo este tema de mis esclavitudes nos abre un panorama muy grande para darnos la oportunidad de nosotros poder mirar cuáles son las esclavitudes a las cuales estamos atados para podernos preparar y pasar a ese desierto, y una vez que estemos en ese desierto, llegar a la tierra prometida. Para ello hemos de caminar estos 40 días como lo hizo ese pueblo de Egipto, ¿verdad?, en preparación, pero también debemos reconocer que en ese caminar habrá circunstancias que nos harán renegar muchas veces de Dios, como lo hizo el pueblo de Egipto. Ese renegar en donde no tenemos comida, en donde no tenemos descanso, en donde hay mucho sol, son los mismos circunstancias de las cuales nosotros renegamos en nuestra vida cuando estamos en este periodo de conversión, porque mis esclavitudes no me dejan. Mis esclavitudes son aquellas circunstancias que yo repetitivamente hago y que cuando intento cambiarlas en esta conversión, resulta que me es tan molesto, tan incómodo, que quiero regresar, y es cuando digo, Señor, esto no es para mí, creo que esto es complicado, y empiezo a renegar, ¿como para qué hago esto? ¿Qué sentido tiene? Y entonces nos hace renegar tanto de Dios como de nuestra propia conversión. Y nos decía Fray Rufino María de Grandés que hay que pensar que para que nos dejemos convencer nosotros por el Señor, es que necesitamos ver qué sentido tiene seguir a Jesús, porque nuestro camino, en realidad, el camino de cada ser humano, es complicado. Y no es nada fácil estar en un desierto al cual vamos a llegar después de conocer cuáles son nuestras esclavitudes, porque nos promete que la vida no es lo mejor ni las comodidades que actualmente tenemos, pero que si logramos atravesarlo, en esta tierra prometida podemos llegar nosotros algún día. Esa tierra prometida que nuestro Señor nos ha hecho partícipes de llegar a ella. Ahí vamos a encontrar paz, vamos a encontrar felicidad, vamos a encontrar bienestar. Así que hoy vamos a iniciar ese camino bajo la luz de las enseñanzas de Fray Rufino María Grandés, quien nos compartió este retiro en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, y que sin duda fue significativo para todos nosotros. Entonces, hoy quiero decirte que este camino espiritual que vamos a recorrer, primero que nada, lo conocemos como la Cuaresma, que es un camino espiritual, por el cual nosotros vamos a recordar, a revivir y a reactualizar la historia que Dios hizo con su pueblo y que sigue haciendo con nosotros, contigo, conmigo, con cada uno de nosotros. Necesitamos salir de la esclavitud de nuestros pecados, caminar por el desierto en el cual el Señor, con mucho amor, con mucha ternura, nos va a ofrecer pruebas, nos va a ofrecer fortaleza, nos va a iluminar, y finalmente vamos a llegar a esa tierra prometida que será la Pascua, donde nos habremos de liberar de todas las esclavitudes que hoy podemos descubrir
que hoy va a ser ese día en el que podamos nosotros darnos cuenta que sí estamos prisioneros, pero que queremos desprendernos y salir de ahí. Entonces, en aquellos tiempos, cuando el Señor quería sacar a su pueblo de esa esclavitud, porque recuerda que el drama de ese pueblo de Israel, que no fue fiel a la alianza que Dios había establecido con él, es la queja y la represión continua de los profetas. Salieron de la esclavitud de Egipto, pero ¿qué crees? Cayeron en otras esclavitudes. Y a nosotros nos puede estar pasando que de repente sales de alguna conducta que no es, que la repites y la repites y la repites y te hace caer constantemente en el pecado. Y aparentemente te alejas de ella, pero caes en otras esclavitudes. El pueblo de Israel hizo lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que darnos cuenta? Que cuando salimos de una esclavitud es no caer, el propósito de no caer en otra, porque muchas veces vamos a pensar que estoy esclava de la comida y dejo la comida, pero caigo en el alcoholismo, caigo en fumar demasiado, caigo en el alcoholismo, caigo en el chisme, caigo en alguna otra situación para llenar ese vacío que está dejando esa conducta que yo estoy dejando, que al final es una esclavitud para mí. Entonces la idea es que cuando yo deje una esclavitud no retome otra, porque el pueblo de Israel, sí, esto tuvieron, que los están sacando de la esclavitud, pero cayeron en otras que ahorita más adelante vamos a ver. Vamos a ver primero que cuáles fueron esas esclavitudes del pueblo. Bueno, la primera y la principal fue dejar a un lado al Dios único de Israel y venerar a otros dioses que tenían a la mano. Incluso por ahí vemos algunos pasajes donde veneran a borregos, ¿verdad? De oro. Entonces hay cosas que el ser humano siempre está poniendo su mirada y lo genera como un Dios, lo ve como un Dios. Y nosotros podemos hablar de dinero, podemos hablar de nuestra propia familia, podemos hablar de un coche, del trabajo. Entonces, ese pueblo estaba dejando a un lado a nuestro Dios único, a nuestro Dios universal, a nuestro Dios maravilloso, y adoraban a los dioses cananeos o de algunos otros pueblos que les daban la fertilidad y la abundancia. Y esa es la principal acusación de los profetas, y que fue el origen de todos los males de Israel. El segundo de ellos, de esas esclavitudes de Israel, es que en tiempos de Jesús la principal esclavitud de Israel fue el haber falsificado la ley de Israel, que expresaba la voluntad de Dios, y haber construido un tipo de religión y de observancias, de culto, que en definitiva obstruían el principal mandamiento de Dios, que es el amor. Jesús ante todo esto fue implacable en sus acusaciones contra los escribas y fariseos, que eran los custodios de la ley, porque todos sabemos que los escribas y fariseos tenían la ley en su poder, pero no la aplicaban, solamente la conocían, sin embargo su testimonio dejaba mucho que desear, y eso obviamente nuestro Señor Jesucristo no era así como que algo que le agradara mucho, ¿verdad? Entonces esas fueron las esclavitudes que tenía ese pueblo de Israel. ¿Por qué nos sirve esto como un antecedente? Porque nos damos cuenta que a pesar de que Dios los quería sacar de la esclavitud, ellos regresaban constantemente a continuar con todas estas actitudes. Ahora, esto nos sirve, te decía, de antecedente porque vamos a ver hoy quién es el protagonista de la Cuaresma. Y a mí me hizo reflexionar mucho porque de momento todos contestábamos, pues el protagonista de la Cuaresma es nuestro Señor Jesucristo. Lo estamos recordando, estamos mirándolo con mayor detenimiento, y nos decía Fray Rufino que no es el protagonista de la Cuaresma nuestro Señor Jesucristo. Ese protagonista eres tú, soy yo. Y yo decía, ¿cómo, por qué? Decía, sí, porque Jesús es el mismo siempre en su esencia, es el mismo en todo tiempo. Jesús siempre será el mismo. Jesús es una persona llena de amor, de paz, de bondad. Tú le puedes poner todos los atributos que quieras y Jesús en aquel tiempo, en este y en el futuro seguirá siendo el mismo.
Entonces el protagonista de la Cuaresma somos nosotros, los que necesitamos renovarnos, reinventarnos y cambiar ese corazón, hacer nuestra propia conversión. Algo en nosotros necesitamos modificar para podernos hacer a imagen y semejanza de Jesucristo. Entonces, fíjate que tiene mucha razón. El protagonista de la Cuaresma no es nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros, que nosotros somos los que tenemos que cambiar de actitud, que cambiar de nuestra esencia, de salir de nuestra zona de confort, porque Jesús siempre seguirá siendo el mismo a través del tiempo, a través de las actitudes de la humanidad, incluso cuando lo hemos rechazado. Él seguirá siendo el mismo a pesar de que nosotros no le amemos. Sin embargo, en nosotros sí puede haber un cambio radical cuando decides amarlo, cuando decides cambiar de vida, de actitudes. Entonces, Jesús es el mismo en las tentaciones, Jesús es el mismo en la Pascua, Jesús es el mismo en la resurrección. Entonces, por eso los protagonistas de la Cuaresma somos tú y yo, los que debemos buscar ser diferentes. Debemos buscar la conversión y un cambio completo de mente, cuerpo y espíritu. Entonces hoy, bajo ese contexto de ser nosotros los protagonistas, necesitamos analizar cuáles son nuestras esclavitudes para lograr ese cambio, para lograr esa conversión, para lograr igualarnos un poquito a lo que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales yo me encuentro encadenado sin poder salir de ellas? Porque hasta los protagonistas de las Sagradas Escrituras tenían esclavitudes. Él nos mencionaba algunos autores que sí efectivamente tienen sus propias esclavitudes, pero nos hablaba él de el padre Ignacio Larrañaga, que ahorita yo te voy a tomar lo que él nos hablaba de el padre Ignacio Larrañaga, y decía que tenía sus propias esclavitudes. Pero esto nos daba la luz para que nosotros pudiéramos también descubrir las que hay en nosotros, porque si no las descubrimos no las podemos mirar. Y al no poderlas mirar, no las podemos cambiar. Entonces, a pesar de que él nos hablaba del padre Ignacio Larrañaga, decía que una de sus esclavitudes era quedarse calvo. Entonces siempre estaba buscando que no se quedara calvo, decía, y por estar tan pendiente de que él no se quedara calvo, entonces hacía muchísimas cosas, estaba preso y esclavo de esa calvicie. Y había muchas cosas que él también en la palabra sentía que no hablaba bien, que no lo hacía bien, y eso nos hacía estar esclavos de esos miedos. Y entonces, si te pones a pensar, ciertamente nosotros somos esclavos de muchas cosas. Yo al buscar algunas de las esclavitudes de los que los personajes bíblicos pueden tener y nos pueden dar luz, encuentro que el rey Salomón también estaba esclavizado a muchas mujeres y mujeres extranjeras. Sabemos que el rey Salomón compartía su vida con demasiadas mujeres, y eso era una esclavitud que a él lo tenía ahí siempre pues lejos del amor de Dios, en el sentido de que pues hoy vemos que no podía amar a una sola y su corazón estaba dividido, y por lo tanto pues había mucha esclavitud porque había mucho vacío, había mucha incertidumbre y tal vez mucho miedo a no ser amado. Entonces, esto lo vamos a poder constatar en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Su esclavitud del rey Salomón eran las mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Hay que recordar también la esclavitud del rey David. El rey David, su esclavitud era la infidelidad. Estaba practicando la infidelidad, como vemos también el homicidio, la maquinación para deshacerse del esposo de Betsabé y quedarse con ella. Y esas eran sus esclavitudes, que seguramente contra esas él tuvo que hacer un trabajo interno bastante fuerte que lo hiciera recapacitar y volver sus ojos a Dios. Recordemos también al apóstol Mateo, el recaudador de impuestos, que cobraba más de lo que debía. Entonces su esclavitud era el dinero. Muchos de nosotros tenemos esa esclavitud hacia el dinero, cómo queremos obtenerlo, no importa cómo, pero yo necesito dinero. Incluso sacrificamos nuestra
nuestra salud con tal de obtener más dinero. Trabajamos horas hasta extras con tal de obtener más dinero. Y eso puede ser una esclavitud para nosotros, ¿no? Y que encontré también la esclavitud de San Agustín. Su esclavitud era la lujuria. Recordemos que San Agustín era un hombre lleno de dudas, enfrascado totalmente en un mundo lleno de drogas y prostitución, y él decidió cambiar su vida enfocándose en la filosofía. Finalmente la religión llegó a su vida y tiempo después su fe lo convirtió en una de las figuras más representativas de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué mencionar las esclavitudes de estos personajes? Porque seguramente nos va a dar mucha luz de que nosotros también tenemos esclavitudes que tenemos que descubrir, como te decía. Hay quien está preso o esclavo de la vanidad, del orgullo, de la soberbia, de la mentira, del engaño, tal vez de la infidelidad como San Agustín, tal vez del dinero como San Mateo, tal vez eres preso de la gula, de la pereza. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de la iglesia, como lo hace, nos decía Fray Rufino, este análisis lo hace el cardenal Ratzinger en Guadalajara en el año 1996 en la conferencia de Aparecida. En Brasil, en mayo 2007, en el documento final, se recordaba, adhiriéndose al texto, nuestra mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquinidad. Entonces, de hecho, el cardenal Ratzinger analiza que la Iglesia se encuentra enferma. Tan es así que él nos hablaba de que en este año se dieron de baja de la religión católica más de 500,000 personas y en el año anterior fueron menos, pero que eso denota que hay mucha enfermedad en la iglesia o mucha esclavitud en acciones que día a día llevamos algunos miembros que estamos dentro de esta iglesia. Y entonces eso surge, o ello se da, un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque no queremos salir de las tinieblas para entrar a la luz. No queremos salir de esas esclavitudes que tenemos. Entonces, él habla de que necesitamos en la iglesia ese cambio de mentalidad, ese cambio de estar constantemente en la esclavitud de nuestras pasiones, de nuestras conductas, que en lugar de ser un buen testimonio para otros, resulta ser un mal testimonio y por eso mucha gente pues abandona nuestra iglesia católica. Obviamente esto no lo podemos 100% culpabilizar a las personas que estamos dentro, porque sería tanto como quitarles la responsabilidad que tiene cada una de las personas para tomar sus propias decisiones, aprender de su religión, formarse un poco más en su religión y saber que muchas cosas son las que yo por mí misma tengo que aprender, ¿verdad? Entonces, ciertamente nuestro testimonio de vida no ha sido el mejor. Sin embargo, sí ha repercutido a nivel mundial en nuestra iglesia y mucha gente ha dejado de practicarla. Pero, reitero, no sin dejar de lado que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de conocer nuestra religión, de saber lo que tenemos que hacer y cómo tendríamos que hacerlo. Entonces, para ello es necesario que entendamos qué es la fe, porque nuestra iglesia está debilitada. Y entonces surge la pregunta, ¿qué es realmente la fe? Y entonces nos decía Fray Rufino que de nuevo la conferencia de Aparecida se remitía a las palabras del cardenal Ratzinger y que nos decía que a todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces, según esta perspectiva de la que nos está hablando Fray Rufino y en relación a la conferencia de Aparecida del cardenal Ratzinger, la fe es un encuentro
y es un encuentro con alguien, con una persona. No es la mera asunción de una serie de verdades que superan las fuerzas de la razón. La fe es un encuentro con una persona. Y es un encuentro con una persona, es un enamoramiento. Nos decía, cuando yo me encuentro con una persona, empiezo a conocerla, empiezo a mirarla, el encuentro es estar frente a frente con otra persona. Y de esa manera yo la empiezo a conocer, empiezo a ver cuáles son sus cualidades, empiezo a platicar con esa persona, empiezo a observarla, empieza algo a gustarme y entonces se da un enamoramiento. Entonces ese enamoramiento afecta a toda la persona y pone en movimiento entusiastamente todas las facultades humanas. Entonces, si te das cuenta, cuando nosotros tenemos ese encuentro, sí, ciertamente hay un enamoramiento, pero sí el enamoramiento afecta a todas las facultades humanas. ¿Por qué? Porque empiezo yo a pensar en esa persona de la cual me he enamorado, empiezo a mover mi cuerpo para querer estar con esa persona de la cual me he enamorado, empiezo a hacer cambios de actitudes porque quiero agradarle a esa persona de la cual yo me he enamorado y de la cual he tenido un encuentro. Empiezo a que mis actitudes no lastimen a esa persona porque lo que quiero es agradarle. Y entonces pone en movimiento todas mis facultades humanas y reordena el proyecto total de mi vida. En suma, un enamoramiento es el descubrimiento de un mundo desconocido que suscita una entrega total y para siempre, haciendo de los dos uno solo. Qué padre es haber escuchado lo que realmente es la fe, porque cuando yo lo entendí que es ese enamoramiento, es ese encuentro con una persona, pues es ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que cuando yo lo veo, cuando yo lo miro, cuando yo lo siento, efectivamente surge un cambio total en toda mi biología, en todo mi cuerpo, en todo mi pensamiento, en todas mis actitudes. Me enamoro del Señor y entonces hago las cosas ya no por obligación, sino por amor. Estoy enamorada de ese ser que yo me gusta escucharlo, me gusta pasar momentos con él, me gusta agradarle, me gusta estar con él. Entonces, entendemos que enamorarnos de alguien implica un cambio total de vida, ¿verdad? Porque cuando te enamoras empiezas a cambiar y a buscar, desear estar con esa persona, empiezas a cambiar toda tu vida para ser agradable a ella. Y entonces sí, surge ese enamoramiento que afecta a toda la persona y pone en movimiento todas tus facultades. Porque siente poder hacer todo lo que esa persona le pide por amor. ¿Te ha pasado que has estado enamorado y de repente te dice, oye, nos podemos ver a las 3 de la tarde y a lo mejor tus horarios están un poco complicados, sin embargo haces todo lo necesario y todo lo posible para estar a las 3 de la tarde con ese ser amado? Ese ser amado te pide a lo mejor compartir la comida hoy y dices, híjole, tenía yo cosas que hacer, pero me es más importante estar con este ser amado. Y entonces toda tu biología, todas tus actividades, toda tu persona cambia con tal de estar con esa persona en el horario y el lugar establecido. Lo mismo pasa entonces cuando nosotros nos hemos encontrado con esta persona que es nuestro Señor Jesucristo y entonces nos sentimos que todo lo podemos hacer porque todo lo que Él nos lo pide por amor y nosotros se lo damos también por ese amor del cual nosotros ahora estamos entregándole a Él, porque ya no somos dos, somos uno. Jesús está en mí y yo estoy en Él. Entonces tener fe es encontrarse con Jesús y no ser solamente un seguidor de Jesús, porque hay quien sigue a Jesús pero no ha tenido ese encuentro con el Señor. Ese encuentro lo llevamos a través de lo que nosotros conocemos como el querigma, que es el primer anuncio, que es el primer encuentro con el Señor. Y una vez que te encuentras con Él, pues te enamoras y tu vida empieza a cambiar por amor y ese amor afecta todo tu cuerpo y todas tus facultades. Y te quiero decir que por experiencia te digo que sí es cierto esto. El día que yo me enamoré del Señor, híjole, los amores del mundo me parecían tan pequeños, porque el amor de Dios es tan grande, tan inmenso,
que no lo puedes, no se compara con el amor de alguna persona. Y muchas veces quiero decirte que viví pensando que el amor de tal vez de un hijo, de un esposo, de una mamá, era el amor más grande que podía existir. Y descubrí cuando me enamoré del Señor que hay un amor todavía mucho más intenso, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí requería yo encontrarme con Él para poder yo entender lo que era la fe y lo que es ser uno solo con nuestro Señor. Entonces, una vez que nos encontramos con Él, entramos a algo muy importante. Empezamos a seguirle a Jesús, empezamos a agradarle, empezamos a amarle, y ese amor afecta todas nuestras facultades y hace que empecemos a renunciar a cosas que nos alejan de Él. Y en realidad, cuando nos enamoramos de Jesús, Él mismo nos pide que renunciemos a ciertas cosas, y entre ellas nos habla en la Escritura cómo es que debemos hacerlo para seguir a Jesús. Y no es que Jesús sea alguien controlador, es que para seguir a Jesús nosotros necesitamos ciertos requisitos, pero ahora ya no lo vamos a hacer por obligación, sino por amor. Es más, ni siquiera por temor, sino por amor, por agradarle, porque realmente mi intención como una enamorada del Señor es agradarle, es estar bien con Él, es entregarme en cuerpo y alma al Señor. Y entonces Lucas capítulo 14 versículo 33 nos dice cómo Él nos da a entender cómo debemos seguirlo. Dice, así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. ¿Y sabes por qué nos pide, palabra de Dios? ¿Sabes por qué nos pide que renunciemos a todos nuestros bienes? Porque si no, no podríamos ser discípulos de Jesús. Porque finalmente los bienes son ataduras, son esclavitudes que hoy podemos reconocer. Todos nuestros bienes, hablamos de cosas materiales, tu casa, tu coche, el dinero, tu ropa, tus propiedades, todo aquello que tú has logrado de forma material son una atadura, una esclavitud. Tanto te preocupas por conservarlo, tanto te preocupas por mantenerlos, por mantener incluso ese estatus con estas cosas materiales, que dejas y olvidas el amor a Dios. Ya no lo puedes seguir porque tu corazón está puesto en esas esclavitudes. Por eso el Señor te dice que para que tú puedas ser su discípulo tendrías que renunciar a todos tus bienes. Y no te está diciendo que definitivamente no tengas nada. Lo que te quiere decir es, no los ames tanto, no te apegues tanto a ello. Son importantes para el desarrollo de nuestra vida cotidiana, son necesarios para poder llevar a cabo nuestra misión en esta vida, y de ellos dependemos ciertamente, pero no los ames tanto que dejes de amar a Jesús. Ama a Jesús y las cosas utilízalas, pero a veces en lugar de utilizar las cosas, las amamos, y es ahí donde Jesús nos dice, aguas, que no sea una esclavitud tus bienes. Jesús nos vuelve a decir en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 27, la familia es o puede ser atadura, y hay que odiar, posponer a la familia ante Jesús, porque dice este versículo, el que no ama a mí más que a su padre y a su madre, no es digno de mí. Palabra de Dios. La familia puede resultar también ser una atadura. Cuando yo amo más a la familia, cuando incluso muchas veces se nos ha preguntado, oye, ¿qué es lo que tú más amas en este mundo? Ni siquiera te amas tú. Y dices a mis hijos, a mi esposo, a mis padres. Y nunca viene a tu mente que debes amar a Jesús sobre todas las cosas. Amamos cosas todavía terrenales, seres de este mundo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice en el primer mandamiento que debemos amarlo a Él con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Entonces a veces nuestra familia también puede ser una atadura que debemos posponer su amor para después. Primero amar al Señor para que podamos ser dignos de Él. Entonces, si tú te enamoras de Jesús y amas a Jesús con ese amor incondicional,
por encima de todo lo que hay terrenal, en consecuencia podrás amar a tu familia, porque entonces aprenderás la forma de amar de Jesús. Y la última forma es que nos dice, renuncia, y la última renuncia que nos pide es la más delicada e radical, que es uno mismo. Para entrar en el seguimiento hay que renunciar incluso a sí mismo, porque no hay más dura esclavitud que ser esclavo de uno mismo. Cuando estás tan preocupado por ti, cuando estás tan preocupado porque seas exitoso, tengas trabajo, tengas salud, tengas un buen cuerpo, vayas al gimnasio, la vanidad, seas el mejor, tengas los mejores lujos, tengas dinero, tengas una buena profesión, tengas reconocimiento de las personas, tengas éxito en la vida. Entonces estás tan enfocado en ti que olvidas amar a Dios. Entonces son muchas esclavitudes, si tú te das cuenta, que nos impiden llegar a Jesús. Ahora, estamos hablando de lo que Jesús nos pide para que nosotros podamos seguirle. Una vez que ya nos enamoramos de Él, ¿cómo podemos seguirle? Pero ahora nos toca reconocer cuáles son las esclavitudes que yo tengo, cuáles son mis esclavitudes. Y por experiencia nos decía Fray Rufino que uno puede ser esclavo de cosas pequeñas, incluso hasta ridículas, y de cosas grandes. Una esclavitud, aunque sea pequeña, atascan a la persona y no le dejan ser lo que debe ser. Y cuando hablaba de cosas materiales y cosas pequeñas, nos decía, incluso no se me olvida cómo decía, miren el celular, somos esclavos del celular, nos hace perder el tiempo, nos hace perder ese valiosísimo y preciosísimo tiempo que tenemos, que Dios nos ha dado, para gozar de las grandes cosas de la naturaleza, de la vida, para gozar de la vida. Y perdemos el tiempo esclavizados a un celular, cuando podemos salir a disfrutar de tantas y tantas cosas que hay. Estamos esclavos de WhatsApp. Escuchamos el sonidito, inmediatamente lo abres. O ya hasta le tienes identificado el sonido de WhatsApp, el sonido de Facebook, el sonido de Instagram. Y entonces todo eso te mantiene esclavizado. Apenas lo oyes y abres el celular. Si suena una alarma, ¿qué es lo que me tenía que decir? Y corres al celular. Entonces, cada que tú oyes un timbre en ese celular, tienes que contestar algo, tienes que poner una reacción, tienes que hacer algo en relación a lo que está marcándote el celular. Tu tiempo está siendo desperdiciado en este celular. Ciertamente, él nos decía, hay cosas muy productivas que hoy podemos ver en el celular. Programas de gran contenido, podemos aprender muchas cosas, pero la mayor parte del tiempo en el celular la utilizamos o la desgastamos en cosas innecesarias. También nos decía que podemos ser esclavos de la televisión. Pasamos muchas horas muertas con perjuicio de nosotros mismos a través de las series de todas estas plataformas que hay ahora, en donde tú puedes agarrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 259 y te puedes agarrar todos varios días hasta que lo terminas de ver. Y entonces ahí también desperdiciamos esas horas que han sido regaladas por nuestro Señor para gozar de la vida. Somos esclavos de nuestra ropa, de nuestro peinado, que nos hacen ponernos una dignidad postiza que no es la que nuestro corazón anhela. Y sí es cierto, cuando yo lo escuchaba decía, ciertamente somos esclavos de la moda, somos esclavos de el qué dirán, si no llevo los zapatos nuevos, si no llevo la ropa de marca, si no llevo una buena combinación, y somos esclavos de esa ropa y de ese peinado que está de moda. Somos esclavos de títulos adquiridos, de grados académicos u otros que me obligan a aparentar una competencia que en realidad no tengo. Ah, sí, y hasta lo predicamos o lo pregonamos a los cuatro vientos que ya tengo una maestría, ya tengo un doctorado, y eso pensamos que nos hace mejor que otras personas. Recuerda que el conocimiento solamente lo adquirimos aquí en el mundo, la sabiduría es la que viene
de la divinidad. Entonces, sí, es muy bueno tener títulos, es bueno hacerlo, pero que no sea como una esclavitud para ti. Que sea algo que tú disfrutes, que sea algo que te da paz, que sea algo que tenga una misión, que sea algo que tenga un proyecto de vida para ti, pero no que te mantenga esclavo al grado de que pierdas tu salud, al grado de que pierdas tu relación con el Señor. Sea agradecido con Él también por esos títulos que tienes, pero siempre en comunión y amor y enamorado del Señor. También podemos ser esclavos de cosas buenas que desconectan mi vida de las realidades últimas y verdaderas. Por ejemplo, esclavos del deporte. Aparentemente es algo muy bueno, es algo que nos hace bien a todos, pero hay quienes rebasamos incluso el tiempo que debemos hacer ejercicio por tener un cuerpo escultural, un cuerpo en muy buena condición, y entonces algo que parecía que es muy bueno, ahora resulta que me he hecho esclavo de él. Esclavo de la política. Todo el día estamos viendo lo malo en nuestros gobernantes y dejamos de ver también que todo ser humano tiene cosas positivas. Esclavos del cine. Entonces nosotros tenemos muchas esclavitudes que no nos dejan. ¿Y qué hablar de los 7 pecados capitales que también pueden esclavizar el corazón de cada ser humano, de cada uno de nosotros, dañándonos gravemente? Y eso nos impide el acceso a nuestro Señor Jesucristo. La soberbia, la ira, la lujuria, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Esto hace que la soberbia no me permita reconocer que soy tan igual como cualquier otro ser humano. Siempre me siento superior y siempre siento que los demás no merecen nada de mí. La ira. Muchas veces caigo en esos enojos por cualquier cosa, al grado que muchas personas llegan a desfigurar su rostro por causa de la ira, porque nunca te has tomado una foto cuando estás enojado, te desfiguras, de verdad te desfiguras. A causa de la ira mucha gente está en un reclusorio, a causa de la ira mucha gente está en un panteón. No supieron controlarse y entonces la ira hizo que perdieran su control, su autocontrol, y perdieran muchas cosas valiosas como es la libertad o la vida. La envidia. Queremos ser como otros cuando debemos reconocernos como únicos e irrepetibles. Yo nunca voy a poder ser como otro ni tener lo que el otro tiene, porque cada uno ha sido hecho de una manera única y especial por nuestro Señor y no podré yo jamás igualarlos. La avaricia, y esto hablamos de todos esos bienes, esas ataduras de los bienes que ya te hablé. La pereza, la pereza incluso nada más la tenemos como, ay, no tengo ganas de hacer nada y no lo hago. Sabes que la pereza también ya lo hemos hablado en otros temas. La pereza muchas veces es cuando yo me lleno de actividades y actividades y actividades para evadir lo que realmente me toca hacer. Vamos a pensar que a mí, que yo sea 100% ama de casa, dedicada al hogar. Entonces, ¿cuál sería mi labor? Cuidar de los niños, llevarlos a la escuela, que hagan la tarea, que avancen en la escuela, sus alimentos a tiempo, sus uniformes. Son todas las actividades que yo tendría que hacer. Sin embargo, me busco actividades que no me permitan cumplir con esas obligaciones. Por ejemplo, la vecina me pide que vaya yo a darle de comer a su perrito porque va a salir de vacaciones y yo le digo que sí. Y entonces me voy y le doy de comer a sus perritos. Y de repente viene el sacerdote y me dice, oye, necesito que vengas a la iglesia a ayudarnos a barrer la iglesia. Y voy y le ayudo. Oye, algún amigo, oye, fíjate que tengo que ir a comprar algo al Distrito Federal, a la Ciudad de México, pero en este momento no tengo tiempo, ¿me podrías ayudar? Y tú dices, sí. Entonces ya te llenaste de actividades que tú puedes decir, no, no soy perezosa, estoy haciendo muchas cosas, sí, sí estoy haciendo muchas cosas, pero no estoy haciendo lo que realmente era mi obligación, que era atender a esta familia. Eso también es pereza. Así que abusada con llenarte de cosas que no son tu responsabilidad para evadir las que sí son tuyas. La gula, no nos damos cuenta, pero comemos por ansiedad, comemos por depresión. La gula también es
pensamos nada más es come, come, come. Son todos esos trastornos de alimentación, como también dejar de comer. Cuando nosotros caemos en la anorexia, la bulimia, por ejemplo, donde como pero provoco el vómito para que no engorde, es un trastorno. Estamos en una forma de comer desmedida, no es lo normal. Entonces, tanto comer demasiado como no comer lo que necesita el cuerpo es gula. Así que tengamos mucho cuidado, porque hoy que estamos analizando cuáles pueden ser mis esclavitudes de manera material, espiritual y obviamente desde los 7 pecados capitales, podemos descubrir que efectivamente tenemos muchísimas esclavitudes. Y hay otras que nos arrasan en la sociedad, que vemos algunas típicas, empezando por la familia, que es el relativismo mental unido al individualismo. Cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Y una esclavitud es, aquí tienen que pensar como yo quiero. Aquí tienen que creer lo que yo creo. Y las cosas se tienen que hacer como yo quiero. Y esa puede ser una de tus esclavitudes. El disfrute del sexo según la medida del placer que proporciona y también nos esclaviza. Nos hablaba Fray Rufino, de la moda, entendida no simplemente como variante del modo de vestir, sino como un gusto de lo que se lleva. Y de la cultura like, de apariencias y marketing, al vaivén de los tiempos que van cambiando. Entonces, nos decía que Dios y solo Dios puede darle sentido y felicidad a todas nuestras esclavitudes una vez que nosotros decidimos dejarlas, pero tenemos que descubrirlas, tenemos que mirarlas para poderlo cambiar. Lo demás es vivir esclavos en Egipto con duros trabajos, no obstante ser el pueblo elegido llamado a la libertad. Entonces, tú y yo formamos parte de ese pueblo elegido que Dios quiere liberar, pero somos nosotros los que regresamos a ser cautivos de la esclavitud. Entonces, ya nuestro Señor nos ha elegido, ya nuestro Señor quiere sacarnos de Israel, quiere sacarnos de Egipto, de esa esclavitud, para llevarnos al desierto, ese desierto que vamos a analizar dentro de 8 días, qué es lo que nos promete, qué debemos hacer, cuál es el camino de esta cuaresma, pero ojalá que esta semana tú puedas determinar, descubrir cuáles son esas esclavitudes, por muy mínima que sea, a qué estás esclavo, qué es lo que no te deja avanzar, qué son los pensamientos, incluso pensamientos tal vez obsesivos que constantemente repetimos y no nos deja hacer un cambio de mentalidad. A lo mejor eres esclavo de no confesarte. ¿Por qué? Pues porque piensas que el sacerdote no es digno de escucharte, de darte el perdón. Tal vez no eres digno de la confesión. Entonces, una de las esclavitudes es no creer en lo que Jesús nos promete, la liberación de nuestros pecados a través de la confesión. Entonces, yo te invito a que toda esta semana podamos reflexionar cuáles son todas esas esclavitudes que no nos dejan avanzar, que no nos dejan seguir, esas esclavitudes donde quiero que también en los grupos parroquiales solo lo que yo digo es la verdad, solo lo que yo pienso es lo que debe ser, solo lo que yo hago lo deben hacer todos tal cual. En realidad todos tenemos una mente, una voluntad, una dignidad que debemos de reconocer en cada uno de nuestros hermanos, dejarlos pensar, actuar y hacer uso de su voluntad, de su libre albedrío, sin nosotros tratar de controlar a nadie, porque ese control también puede ser una de nuestras esclavitudes. Entonces yo te invito a que esta semana analices cuáles pueden ser tus esclavitudes, incluso si algunos ya nos escribieron por ahí, Pati, para ir viendo si ya las descubrieron, porque dentro de 8 días vamos a pasar a lo que es el desierto, para después poder llegar a la tierra prometida. Esperemos que este tema te haya abierto un gran panorama. Realmente a mí, Fray Rufino María Grandés me hizo reflexionar mucho y a mí me gustaría que lo conocieran. De hecho, ya lo invité a una aventura de fe, lo vamos a tener próximamente aquí, porque
es una persona con una gran sabiduría. Gracias, Sofis va por escribirnos. Dice, muy buenos días a todos, muy bello poema, muchas gracias por compartir. Sí, tiene muchos poemas. Juan, bendiciones. Teresa Celina, muy buenos días, Dios nos bendiga y acompañe en esta semana. Adriana Márquez, Diosito te bendiga mucho, hermanita hermosa. Muchas gracias, Adrianita, también a ti, que a todos los que ahora sí que somos seguidores de nuestro Señor y a la humanidad entera también, Dios los bendiga. Teresa Celina, muchas gracias por tan excelente tema. Araceli San Juan, gracias, hermana Erika. Qué gusto saludarte, Araceli, aunque sea por este medio. Hermanos, pues espero que ustedes ya hayan descubierto a de la Cruz Santa Cruz, Parroquia Teoloyucan. Gracias por estarnos escuchando. A Lourdes Barrera, a Luis Armando Cruz, a Emi Román, a Juan RJ, a Teresa Celina Rodríguez Camacho, a Ambrosio Adán, que también nos está escuchando. Muchas gracias. Creo que son todos, Pati, los que tenemos, ¿verdad? Hermanos, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros compartiendo la aventura de fe de esta semana. Espero que este tema te edifique tanto como a mí. La verdad me hizo reflexionar muchas cosas y cambiar otras. Estoy en ese momento de descubrir mis esclavitudes y quiero liberarme de ellas, pero no quiero entrar a otras. Entonces pidámosle la sabiduría al Señor para liberarnos por completo de eso, para poder pasar dentro de 8 días al desierto. Gracias a Lisbeth Domínguez también por haber estado con nosotros, a Marisa Espinosa, a Patti Reyes Rodríguez, a Mari Yáñez, a Carmen López Ibarra, a Du Bravo, a de la Santa Cruz, Parroquia Teoloyucan, a los demás ya los saludamos, Pati. Muchas gracias, queridos hermanos. Pues, ¿qué les parece entonces que nos encontremos con esta secuencia? Dentro de 8 días vamos a ir avanzando para llegar a la tierra prometida. Nos vamos a ver en 8 días en una nueva aventura de fe.